Lación 28. Derecho para procesal, mediación y arbitraje. Sonia Calaza López. López. Sumario y introducción. 2. Mediación. 1. Principios informadores. A. Voluntariedad u confidencialidad. Libre disposición. E. Principios. B. Igualdad de partes e imparcialidad del mediador. C. Neutralidad. D. Diación. Efectos procesales. B. Actuación de las partes. 2. Procedimiento. A. Inicio de la desarrollo de la mediación. C. Terminación del procedimiento. Mail L. Fase arbitraje. D1. Convenio arbitral. 2. Los árbitros. 3. Procedimiento. A. Medidas cautelares. B. Alegaciones. C. Fase de prueba. D. Resolución, impugnación y ejecución. Y introducción. Tras el estudio del concepto de derecho procesal, inclusive de sus 3 principios vertebradores, acción, jurisdicción y proceso, a los que hemos dedicado todo este manual, conviene analizar, siquiera sea brevemente y en esta única última lección, los más relevantes mecanismos en auge de resolución de conflictos que coexisten de forma complementaria o alternativa, pero de cualquier modo, en paralelo, de ahí nuestro título, Derecho para procesal, a la jurisdicción, la mediación y el arbitraje. La jurisdicción es, o así nos lo parece, el mecanismo más depurado, leccionado y desarrollado de resolución de conflictos, por cuanto asienta sus raíces en principios, reglas y valores constitucionales muy arraigados en nuestro sistema democrático de derecho, además de encomendarse a prestigiosos profesionales jueces y magistrados integrados en el tercer y más alto poder del Estado, el Poder Judicial, que opera, con plena autonomía orgánica y funcional respecto de los restantes, lo que cristaliza en un ejercicio de la función jurisdiccional, por parte de estos prestigiosos profesionales, jueces y magistrados. Caracterizado por atributos y conforme a principios tales como la independencia, la parcialidad, la responsabilidad, la inamovilidad y la sumisión exclusiva a la ley, a los que han dedicado un buen número de lecciones de este manual. Sin perjuicio de ello y como probable consecuencia de las 3 grandes debilidades de la jurisdicción, y, la lentitud, y, la carestía, y, 2, la complejidad de tesos judiciales son, generalmente, lentos, costosos y complicados. De tiempo atrás, han venido proliferando, con éxito creciente, mecanismos de resolución de conflictos, por el momento privados, tales como la conciliación, la jurisdicción voluntaria o el arbitraje, de manera más reciente, la mediación. La conciliación es un método autocompositivo de resolución de conflictos en virtud del cual las partes, debidamente asistidas y convenientemente asesoradas, llegan a un entendimiento, un acuerdo, o, si se prefiere, una transacción, en la que, con una recíproca resignación de posiciones, ponen fin al conflicto sin necesidad de iniciar en la conciliación preprocesal, previa al proceso, o de proseguir, en la conciliación procesal, el proceso ante la jurisdicción. La ley de jurisdicción voluntaria, la ley del notariado y la ley hipotecaria regulan la conciliación, realizada ante el letrado de la Administración de Justicia, ante el notario y ante el registrador, respectivamente, con un procedimiento ágil, sencillo y económico para cada caso. La jurisdicción voluntaria, regulada la Ley 15/2015, de 2 de julio, afronta asimismo, una decidida apuesta de desjudicialización o externalización de la justicia, al derivar un buen número de expedientes y de procedimientos a la resolución de prestigiosos profesionales, distintos de los jueces y magistrados, como son los letrados de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores. La jurisdicción voluntaria, judicial, esto es, la atribuida específicamente a los jueces y magistrados, que integra, con la contenciosa, regulada en la LC, el complejo ecosistema de nuestra vigente jurisdicción civil, será objeto de estudio de nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Parte especial. La mediación constituye, como se verá, un instrumento autocompositivo de resolución de conflictos al que las partes acuden libre, espontánea y voluntaria para tratar de alcanzar, con la permanente asistencia, acompañamiento y direccionamiento de un mediador, un acuerdo que ponga fin al conflicto. Finalmente, el arbitraje constituye, como también se verá con mayor detenimiento, un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos en el que las partes, previo y expreso acuerdo de sumisión, presentarán sus discrepancias a un árbitro generalmente especialista en la materia objeto de discordia, para que resuelva definitivamente la contienda. Todos estos mecanismos de resolución de conflictos, y la conciliación, y la desjudicialización de ciertos expedientes de la jurisdicción voluntaria, o externalización a profesionales distintos de los jueces y magistrados. 3. La mediación y 4. El arbitraje constituyen auténticas alternativas, muchas veces, induso, complementarias,
a la jurisdicción, merecedoras de estudio separado. A estos dos últimos mecanismos de resolución de conflictos, mediación y arbitraje, dedicaremos la presente lección de derecho que, como decíamos, para procesalpo. Cho procesal. Ambos tipos de herramientas discurren en paralelo al dir que se destinan, aunque con distintos mimbres procedimentales y diferentes resolver protagonistas, profesionales, así, los mediadores y árbitros, a idénticos conflictos intersubjetivos, a los presentados ante los juzgados y tribunales. Antes de adentrarnos en el concepto, naturaleza y procedimiento de cada mecanismos, mediación y 2. Arbitraje, conviene acometer alguno de estas analizaciones, tanto respecto de sus escasos aspectos comunes, como de más relevantes sus divergencias. Veamos, en primer lugar, las 3 equivalencias más destacables de sus res. Respectivas señas de identidad, la nota común por excelencia, al menos por el momento, entre la mediación y el arbitraje es su ámbito objetivo, reducido a los conflictos de naturaleza en materias esencialmente civiles y mercantiles, sin perjuicio de alguna conquista puntual en otros ámbitos. Y decimos, por el momento, debido a la existencia de ciertas conquistas en materia de mediación laboral, así como a la probable regulación, futura, de la mediación en la jurisdicción penal y /diagonal o administrativa ante el auge que está ganando, este mecanismo para procesal, en los últimos tiempos. 2. La segunda nota común a ambos tipos de mecanismos para procesales es la expectativa de celeridad, flexibilidad, ambivalencia y abaratamiento de costes, de sus protagonistas, en la resolución del conflicto, mediante el procedimiento de mediación o arbitraje, frente al proceso judicial convencional, ciertamente encorsetado en una sucesión de fases procedimentales. De obligado tránsito, con una perniciosa lentitud, provocada, en buena medida, por la incesante masificación de nuestros juzgados y tribunales. 3. La tercera nota común a ambos mecanismos es la voluntariedad. En efecto. Y aun cuando, como se verá, la forma y el tiempo de manifestación de esta voluntad de acudir a la mediación y al arbitraje difieren, en función de cuál sea el elegido, lo cierto es que la libre y expresa voluntad de acudir a alguno de estos mecanismos es el punto de partida de ambos tipos de procedimientos. Veamos, ahora, las 3 notas más equidistantes entre ambos tipos de mecanismos para procesales. La divergencia más relevante entre la mediación y el arbitraje se residencia en su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso judicial convencional. Así, entre tanto la mediación puede entenderse como un mecanismo complementario a la jurisdicción, por razón de su pacífica coexistencia en la misma. El arbitraje, sin embargo, es un mecanismo excluyente de la jurisdicción, por cuanto una vez decantados, los sujetos en conflicto por decidir al arbitraje, ya los jueces y magistrados integrados en el poder judicial carecerán de jurisdicción para conocer de ese concreto conflicto. 2. La segunda divergencia, también de gran trascendencia, reside en la naturaleza autocompositiva de la mediación, por contraste a la naturaleza heterocompositiva del arbitraje. Aunque en ambos tipos de mecanismos interviene un tercero, lo cierto es que, en el caso de la mediación, este tercero mediador coadyuva al éxito de la pacificación mediante la voluntad. Reaproximación de las posiciones de las partes, sin embargo, en el arbitraje. Este tercero, el árbitro, impone su decisión a las partes, que habrán de asumirla y cumplirla como si de una sentencia judicial se tratase. 3. Finalmente, la tercera divergencia se residencia en la especialización, Samaval, del árbitro, experto en la concreta materia sobre la que se ha de pronunciar para dirimir el conflicto, frente a las especiales artes, técnicas, herramientas, habilidades o destrezas del mediador, en la no siempre fácil tarea de aproximación de posiciones antagónicas y enconadas de las partes, con el objeto de alcanzar el acercamiento suficiente para lograr una pacífica posición común. 2. Mediación armoniosa. La mediación constituye un mecanismo autocompositivo de resolución en conflictos intersubjetivos de naturaleza privada, civil y mercantil. 2. Virtud y asistidos, de la cual los protagonistas principales de la controversia, acompaña por un profesional especializado, el mediador, pueden llegar a alcanzar un acuerdo que ponga término a su discordia y deje pacificada, en todo parte, la relación jurídica. La mediación se regula por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en adelante, MASIM. Sin perjuicio de los avances que cabe esperar, en todas las parcelas del ordenamiento jurídico, de este mecanismo de resolución de conflictos en auge, en momento vamos a centrar su estudio en las concretamente reguladas en la MASIM. De naturaleza civil y mercantil, quedando expresamente excluidas, de ámbito de aplicación, la mediación penal, la mediación con las administraciones públicas y la mediación laboral. 1. Principios informadores. Los principios inspiradores de la mediación son, esencialmente, los siguientes: voluntariedad y libre disposición, igualdad de partes, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Los principios informadores de la actuación de las partes implicadas en el procedimiento de mediación son los de lealtad, buena fe, respeto mutuo y colaboración con el mediador. La voluntariedad y libre disposición.
La mediación 1 es completamente voluntaria de principio a fin, de suerte que ninguna persona está obligada a someter, como solicitante, ni a haber sometido, como destinatario de este solicitante, su conflicto a mediación, y ello ni tan siquiera cuando hubiere pactado por escrito un compromiso previo de sumisión. Pues la propia LMACYM argumenta, en tales casos, que la mediación tan solo se deberá intentar mayor que, sin que las partes, en este mero intento, queden obligadas, ad incia del arbitraje, a soportar deferencia de manera involuntaria el surgimiento y ulterior mantenimiento de su procedimiento. Así, la LMACYM establece, en su artículo 62 que, cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de somediación la se omitirá controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá imitar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. La voluntariedad, como decíamos, preside el proceso de mediación de principio a fin, de suerte que, una vez iniciado, tampoco nadie está obligado a mantener en el procedimiento de mediación contra su voluntad ni mucho menos, de haber ensayado este procedimiento durante toda su vigencia hasta el término, concluirlo con un acuerdo. B. Igualdad de partes e imparcialidad del mediador. La mediación asienta sus bases en la igualdad de las partes, similar a la denominada igualdad de armas, de nuestros procesos judiciales, que se erige en una proyección del derecho constitucional a la igualdad y cristalizan la posibilidad de que todas las partes gocen de idénticas posibilidades y oportunidades, sin que ninguna de ellas disfrute de especiales ventajas en detrimento de las restantes. De manera conjunta a este principio de la igualdad, el legislador, en unidad, excepto, alude a la relevante cualidad moral de la imparcialidad del mediador, que, en sintonía con idéntico atributo de imparcialidad, traducido en objetividad, desapego y ecuanimidad, predicable del árbitro y del juez omagas y los procesos arbitrales y judiciales a dirigirse, por su trascendencia, en el bastión de cualquier procedimiento igualitario y justo. Massim se refiere a estos elementales principios de igualdad entre las partes e imparcialidad del árbitro, cuando establece, en su artículo 7 que, en al procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el puntos de vista por ellas expresados, oportunidades, sin que el mediador pueda tespeto hacia los puntos de vista en el perjuicio o interés de cualquiera de ellas. La falta de imparcialidad del mediador será, pues, un obstáculo a la nuclearidad de iniciación o, si en el caso, de mantenimiento del procedimiento de mediación y iniciado, con su participación. La LMACYM establece, a este respecto en su artículo 13.4 que menor que el mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. En consecuencia, antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Estas circunstancias son las comprendidas en el artículo 13.5 del Almasí. 1. Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 2. Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 3. Que el mediador, o un miembro de su empresa o organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. En estos casos el mediador habrá de apartarse de la mediación en el mismo momento de su iniciación o en la mediación en curso, pudiendo, en otro caso, las partes denunciar dichos riesgos al objeto de su retirada. Ahora bien, el triunfo de la voluntariedad en la mediación es tal que, incluso concurriendo, en la figura del mediador, las aludidas circunstancias que pueden afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses, podrá aceptarse su intervención, siempre, eso sí, que se cumplan, de manera concurrente, los dos requisitos siguientes. 1. Que el mediador asegure poder mediar con total imparcialidad. 2. Que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. C. Neutralidad. La neutralidad también se erige en un principio esencial de la mediación, pero esta cualidad no ha de identificarse, exclusivamente, con la imparcialidad, a la que nos hemos referido antes, sino con la prudencia, la mesura, la precaución y al término, la mínima intervención del mediador en la adopción del acuerdo. La Almasím establece, en su artículo 8, que las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13. Este artículo 13, referido a la actuación imparcial del mediador, se proyecta, en esencia, sobre tres ejes. 1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes. 411. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios 2. Legalmente reconoc. 3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con de entregar un acta de obligación a las partes en la que conste su renuncia. De confidencialidad. Finalmente, la confidencialidad es el último pero no, desde luego, menos importante de los principios vertebradores de nuestra relativamente joven mediación. La garantía de la confidencialidad constituye un atributo muy relevante,
no solo por razón del debido cumplimiento y respeto de derechos fundamentales de las partes tales como la libertad, la intimidad, el honor, desarrollo de la personalidad, sino también de los procesales, de derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa, ante su posible ejercicio posterior, caso de resultar frustrada la mediación, ante los juzgados y tribunales. En este sentido, resulta evidente que las partes tan solo acudirán, con las debidas garantías, a un procedimiento de mediación, si tienen la absoluta certeza de que toda la información allí utilizada no será trasvasada a un ulterior proceso a so quedarían muy mermados los derechos fundamental judicial, pues en otro caso, les aludidos, tanto sustantivos, como procesales. De ahí la relevancia de la COUNF. Dencialidad, cuya infracción genera responsabilidad en los términos legalmente previstos. La LMACYM establece, en su artículo 9.1, que el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto prolesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o un arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto en dos supuestos, del deber. L. Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen de confidencialidad. 2. Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal. 12. Sonia Calaza Loper. Principios de actuación de las partes. Sin perjuicio del debido respeto a los principios legalmente estipulados y sin enunciados, que afectan fundamentalmente salvo la igualdad a la figura del mediador, la mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente, con arreglo a un segundo bloque de principios, que han de dar o inspirar, esta vez, la actuación de las partes, los principios de lealtad, buena fe, respeto mutuo y colaboración con el mediador. Así, la propia LMACYM establece, en el apartado segundo de su artículo 102, que las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo, y en el tercero, que las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad. 2. Procedimiento. El compromiso de mediación y la ulterior sumisión a su procedimiento conlleva, en primer lugar, el surgimiento de unos relevantes efectos procesales de suspensión de la caducidad y /diagonal o prescripción, así como de la inhibición de la jurisdicción, ante la provisional preferencia, de las partes, por la mediación. Una vez despejados estos óbices procesales, comienza un procedimiento ágil y expeditivo que habrá de celebrarse de manera concentrada en el menor número de sesiones posibles y contará, esencialmente, con 3 fases o periodos. Primero, la sesión informativa. Segundo, la sesión constitutiva, con todo el despliegue de reuniones que deban, de manera simultánea o no, celebrarse a continuación de aquella sesión iniciática. Y tercero, la conclusión exitosa, con acuerdo total o parcial o infructuosa de la mediación sin acuerdo. Veamos cada una de estas fases. Al inicio de la mediación, efectos procesales. El procedimiento de mediación podrá iniciarse, conforme establece el artículo 16 de la LMACYM, de alguna de las siguientes formas. 1. De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones. 2. Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquellas. La asunción de la mediación, por alguna de las formas recién enunciadas. ACRA. Por toda consecuencia efectos procesales dispares en función de sí, el mismo objeto litigioso, entre las partes en conflicto, se hubiere ya sí. Por un proceso judicial al tiempo de intentarse la mediación. Así, de no. Que encontráise pendiente el litigio ante la jurisdicción, la solicitud de inicio de la suspenderá, como es lógico, la prescripción o la caducidad de acción. En sí yo, desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por él. Mediación. Mediador, o depósito ante la institución de mediación en su caso. En el caso de si el litigio que pretenda someterse a mediación ya se encontrase pendiente, CL. Si en ese momento, ante la jurisdicción, entonces las partes, de común acuerdo, podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal. En el primero de los casos mencionados, esto es, de no haberse iniciado proceso alguno ante la jurisdicción, entonces las partes implicadas en la mediación no podrán ni ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial.
en relación con su objeto, y ello durante todo el tiempo en que se desarrolle la mediación, con la única excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. El compromiso de sometimiento a mediación y su iniciación impide a los jueces y tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle esta, siempre que la parte a quien interese esa mediación lo invoque mediante declinatoria. En consecuencia, la voluntaria sumisión a mediación constituye un obstáculo a la jurisdicción, que podrá ser excepcionado a instancia de una de las partes, cuando la otra, con claro incumplimiento de su compromiso, decida acudir a los juzgados y tribunales, antes de dejar su posición contraria al acuerdo en el seno de la mediación. B. Desarrollo de la mediación. Una vez recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión o informativa, a la que habrán de asistir, bajo apercibimiento de que, en caso de ausencia la injustificada, se les dará por desistidos de la mediación solicitada. Finalidad esencial de esta sesión informativa, como su propio nombre indica, decidirá en suministrar información a las partes, por el mediador, respecto a los remos previstos en el artículo 17.1 grados 2 del Almacim, que son los siguientes. Y las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad. 2. Su profesión. 3. Formación y experiencia. Las características de la mediación. 414 Sonia Calaza López. 4. Su coste. 5. La organización del procedimiento. 6. Las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar. 7. El plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. El procedimiento de mediación comenzará, en verdad, mediante la sesión constitutiva en la que las partes expresarán positivamente su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los aspectos indicados en el artículo 19 la Almacim. 1. La identificación de las partes. 2. La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación. O la aceptación del designado por una de las partes. 3. El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación. 4. El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación. 5. La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. 6. La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas. 7. El lugar de celebración y la lengua del procedimiento. A partir de este momento, el mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado. Estas comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no simultáneas. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta. C. Terminación del procedimiento. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizarse alcanzar dicho acuerdo. La ausencia de acuerdo puede deberse, en esencia, a alguna de las siguientes causas. 1. Porque todas o alguna de las partes ejercen su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador. Derecho para procesar mediación y arbitraje 415. 2. Porque ha transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento a ARC, el mediador aprecia de manera justificada que las posiciones de las tres, porque el partes son irreconciliables. En caso de resultar exitoso el procedimiento de mediación y alcanzarse un acuerdo, este puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a ya mediación. En el primer caso, quedará expedita la vía judicial para aparte del conflicto y resuelta, pero en el segundo en el que el acuerdo se produce sobre la totalidad del conflicto, la mediación se habría impuesto de tal forma que habría logrado la completa pacificación y eludido, en consecuencia, la necesidad de acudir a la jurisdicción. F. En el acuerdo de mediación deberá constar, al menos, por expresa 23.1, y Almacim, los siguientes datos, la identidad y el domicilio de las partes. 2. El lugar y fecha en que se suscribe. 3. Las obligaciones que cada parte asume. 4. Que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones legalmente establecidas, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido hoy, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes, a las que deberá entregarse un ejemplo, reservándose otro el mediador para su conservación, quien informará a las partes del carácter vinculante de este acuerdo, así como de la posibilidad de instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo con un título ejecutivo. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación solo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 3. Arbitraje. El arbitraje
arbitraje constituye un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos intersubjetivos de naturaleza principalmente privada, en virtud del cual, una vez sometidas las partes de manera previa y expresa, se encomienda la contienda a un tercero imparcial, el árbitro o, caso de ser tres, los árbitros, para que le ponga barra diagonal término, tras un proceso perfectamente reglado y estructurado, pero regido por el principio de libertad de forma, mediante el laudo, dictado, en derecho 0 en equidad, de manera definitiva e irrevocable, esto es, con plenos efectos de cosa juzgada, tanto positivos y ejecutivos, el laudo puede drás ejecutarse, con lo negativos o excluyentes, lo resuelto en un lado no podrá ser sometido, posteriormente, a ningún otro tipo de enjuiciamiento. De todos estos atributos nos ocuparemos a lo largo de los próximos epígrafes. El arbitraje se regula en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, en adelante, la que ha sido objeto de modificación por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. 1. Consenio arbitral. Las personas que deseen solventar ciertos conflictos latentes en el momento actual o que lleguen a suscitarse en el futuro a través del arbitraje, habrán de firmar un convenio arbitral, cuya forma y contenido se encuentra perfectamente delimitada en la. Así, este convenio arbitral podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente y deberá, en ambos casos, expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El convenio arbitral deberá constar por escrito, conforme establece el artículo 9.3 de la, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, telex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. La variedad y multiplicidad de nuevas comunicaciones emergidas en la era informática ha impulsado al legislador a admitir, con toda flexibilidad, cualquier tipo de soporte, físico o virtual, como base inequívoca de la sumisión a arbitraje, y en este sentido, se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. También se considerará que hay convenio arbitral, según indica el artículo 9.5 del ALA, cuando en un intercambio de escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra. Este sería un supuesto de admisión tácita y no expresa del arbitraje que goza de amplio reconocimiento en distintos momentos del recorrido procesal de nuestros procesos civiles. Sirva de ejemplo la sumisión tácita a la jurisdicción o competencia, que capacita al sometido para ejercitar después, contra sus propios actos, cualquier cuestionamiento de dichos presupuestos procesales. La asunción de un convenio obliga a las partes, como es lógico, a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatorta. Así, una vez firmado o ordenado el convenio, no podrá una de las partes, disconforme y arrepentida por haberse sometido a este arbitraje, acudir a la jurisdicción, pues a otra parte podrá interponer una declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal ante que la parte descontenta con el arbitraje pretendiese jutote netigar. El plazo para la proposición de la declinatoria será el mismo que el estipulado la falta de jurisdicción por cualesquiera otros motivos, por para la denuncia de la. Ejemplo, por corresponder a una jurisdicción extranjera, a otro orden jurisdiccionario, a la jurisdicción militar o por falta de competencia, dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda. La declinatoria por falta de jurisdicción fundada en la previa sumisión a arbitraje, afortunadamente, no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitrales. Y esto es relevante no solo por razón de la dinamización del procedimiento arbitral, que tiene como una de sus más relevantes fortalezas la celeridad, sino también para evitar declinatorias infundadas, cuya única motivación es precisamente la ralentización del procedimiento. En el caso recién citado, hemos dado por supuesto que, de las dos partes sometidas a arbitraje, una pretendía evadirse de este arbitraje y la otra, sin embargo, prefería mantener su vinculación al arbitraje. Ante esta discrepancia de pareceres, como hemos indicado, resultará triunfante la parte que tiene la posibilidad de acreditar la existencia del convenio que vincula a ambas partes y, por tanto, con absoluta independencia de la voluntad de la parte arrepentida, esto es, de la parte que, tras someterse al arbitraje, pretende, sin embargo, no ponerlo en práctica y acudir a la jurisdicción. Pero este no es el único escenario posible, puede perfectamente suceder que ambas partes decidan, voluntariamente, tras haberse sometido al arbitraje, sepa alcha vinculación por estimar que, ante el concreto conflicto surgido, prefieren acudir a la jurisdicción. En tal caso y siempre que ambas partes estén de acuerdo, no parece existir el menor obstáculo para acudir a la jurisdicción. En lugar de al arbitraje, pues el mismo valor ha de darse al convenio inicial de que se sometieron a arbitraje como al pacto siguiente, en el que por lo que fuere deciden ambas partes, eso sí abandonar el arbitraje y someterse a la jurisdicción, en el libre ejercicio de su voluntad, para iniciar un proceso regido. El principio dispositivo. Conforme al artículo 11.3 la, que el convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones finalmente
Arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni a este concederlas. 2. Los árbitros. El artículo 12 de la LA establece que las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro. La LA regula, con amplitud, la capacidad para ser árbitro, pues pueden serlo, con carácter general, todas las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. La nacionalidad de una persona tampoco será obstáculo para que actúe como árbitro, salvo acuerdo en contrario de las partes. Los arbitrajes jurídicos o, en derecho, que deban ser resueltos por un único árbitro tienen una razonable particularidad, exigida en el artículo 13.1 y es que este único árbitro, salvo acuerdo en contrario de las partes, habrá de ostentar la condición o cualificación de jurista. Los arbitrajes resueltos por 3 árbitros mantienen, a su vez, la filosofía recién indicada, al imponerla la. En su artículo 15.1.2, que de los 3, al menos uno tenga la condición de jurista. Con carácter general, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello. La gran fortaleza del arbitraje, además de la celeridad, economía y especialización, debiera serlo, precisamente, la independencia de los árbitros. La trata de reforzar esta garantía de la imparcialidad y señala, en su artículo L7, que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial mayor que la persona propuesta para ser árbitro deberá desvelar, en este mismo momento, todas las circunstancias que puedan dar lugar a tener dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Una vez nombrado, el árbitro también habrá de revelar a las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida que pueda poner en riesgo su imparcialidad. En cualquier momento del arbitraje, no solo el árbitro habrá de comunicar tales circunstancias, acompañadas, en su caso, de una abstención, sino que cualquiera de las partes podrá pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes, así como de estimar existentes y arriesgadas tales comprometidas relaciones, su recusación. El árbitro solo podrá ser recusado, como es lógico, si concurren en el circus instancias personales, profesionales o comerciales que den lugar a mantener dudas razonables y justificadas sobre su imparcialidad o independencia. También cabrá acción cuando el árbitro no posea las cualificaciones convenidas por las partes. Ahora bien, la parte disconforme con el árbitro, por razón de su falta de acción o de imparcialidad, cualificación solo podrá recusarlo por causas de las que haya tenido conocimiento después de su designación si este árbitro hubiere sido nombrado por ella o con su participación. Esta medida proscribe volver contra los propios actos, recusar a un árbitro al que acaba de nombrarse o acatar su nombramiento, salvo por una relevante causa que sobrevenida o no, relación personal, profesional o comercial con alguna de las partes, se desconocía alguien puede aquel nombramiento. Finalmente, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre las partes implicadas en el procedimiento arbitral salvo que ambas estuvieran de acuerdo en su nombramiento. Ya aceptación de la condición de árbitro obliga a sus beneficiarios, en su a la institución arbitral a cumplir fielmente el encargo, incayendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. Procedimiento. El procedimiento arbitral se inspira en los principios de igualdad, dualidad de partes, contradicción, imparcialidad y confidencialidad. En este sentido, el artículo 24 de la LA establece, expresamente, que deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer es derechos. Los árbitros. Las partes u las instituciones arbitrales, en su caso, es al obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales. Procedimiento arbitral es libre dentro del más exquisito respecto a los principios recién enunciados. Esto significa que las partes podrán convenir, con ayuda, libertad, flexibilidad, incluso, espontaneidad, el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones. Tan solo cuando no llegasen a confió respecto al diseño del procedimiento por el que debe transitar la encauzar el conflicto por un nado procedimiento a los árbitros, quienes podrán, siempre se derivará esta encomienda con sujeción a lo dispuesto en la dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende la decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración. Medidas cautelares. La adopción de medidas cautelares corresponde, indistintamente, por razón de su relevancia, al árbitro y al juez competente.
Las medidas cautelares adoptadas en el proceso arbitral se rigen por los mismos principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad, así como por idénticas medidas a las adoptadas en el proceso judicial. Estas medidas son y el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho de quien solicita la medida cautelar, u con diéresis, el periculum in mora o peligro de que la duración del procedimiento arbitral pueda frustrar su finalidad de restablecer el derecho o interés rídico lesionado. Y 3. La prestación de caución o depósito de una cantidad de dinero adecuada al perjuicio ocasionado a quien hate soportar la medida, con la finalidad de indemnizarle si finalmente hubiere sido innecesaria. Asimismo, la solicitud de las medidas cautelares, tanto en el proceso arbitral como en el judicial dispositivo, corresponde a las partes, no debiendo nunca el juez decretarlas de oficio. Los árbitros podrán, pues, a instancia de cualquiera de las partes, de un lado, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio y, de otro, exigir a esta parte solicitante caución suficiente. En su artículo 23.2, establece, finalmente, que, a las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa del auto. Ahora bien, esta facultad de los árbitros, de adoptar medidas cautelares, ha de conectarse con una idéntica potestad de los jueces, de asumir la adopción de parejas medidas, aun provenientes de un procedimiento arbitral, pues el artículo 724 de la LEC así lo autoriza. Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. B. Fase de alegaciones. La fase de alegaciones del procedimiento arbitral se rige, de principio a hecho, por el principio de plena libertad de forma, pues la deriva, de nuevo, a las partes, con escasas indicaciones, la forma y contenido de los escritos que, con la pretensiones de nominación y sus de resistencias, demanda y contestación a la demanda, presentan a defensivas. Así, dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros y a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto del contenido de la demanda y de la contestación, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula, y el demandado podrá responder a lo planteado en la demanda. Las partes, al formar sus alegaciones, podrán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que van a presentar o proponer. El planteamiento inicial de las alegaciones arbitrales. Con la demanda no quedará bloqueado en esta fase, a diferencia de lo que demanda y contesta acontece en el proceso judicial, pudiendo las partes, con toda libertad y flexibilidad, salvo acuerdo en contrario, modificar o ampliar su demanda o contestación durante todo el curso de las actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo dirán improcedente por razón de la demora con que se hubiera hecho. O fase de prueba. La fase de prueba, al igual que la de alegaciones, se rige por una plena libertad de forma, correspondiendo a las partes, en primer lugar y a los árbitros, en su defecto, la decisión respecto de cuál sea la forma oral o escrita, de su práctica. Así, conforme indica el artículo 30.1 salvo acuerdo en contrario de las parties. Los árbitros decidirán si han de celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por escrito. En caso de celebrarse las audiencias, por así solicitarlo alguna o ambas partes, entonces estas serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación y podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes. Como es lógico, de todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros se hará traslado a la otra parte. Asimismo, se pondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes ideales y otros instrumentos probatorios en que los árbitros puedan fundar su lón. La fase de la prueba, en consecuencia, se regirá, con independencia de la forma que adopte, presencial, física o virtual, o escrita, por idénticos principios de igualdad, contradicción e inmediación a los que rigen en el proceso judicial. Las partes implicadas en el procedimiento arbitral o, incluso, el propio árbitro o los árbitros, si fueren tres, podrán, en todo caso, solicitar la asistencia judicial cuando estimasen que la presencia del juez fuere muy ventajosa para la buena marcha del periodo o fase probatoria dentro del procedimiento arbitral. Así, el artículo 33 de la establece que los árbitros o cualquiera de las partes con su aprobación competente asistencia para la podrán práctica de pruebas, de conformidad con las normas que les sean aplicables sobre medios de prueba. Esta asistencia podrá consistir en la práctica de la prueba ante el tribunal competente o en la adopción por este de las concretas medidas necesarias para que la prueba pueda ser practicada ante los árbitros. El tribunal, siempre que así se le hubiere solicitado, practicará la prueba bajo su exclusiva dirección, limitándose, en otro caso, a acordar las medidas pertinentes de resolución, impugnación y ejecución. La resolución arbitral por excelencia es el laudo. En el laudo se contendrá el resultado material de la contienda, esto es, la solución impuesta a las partes una vez analizado el concreto conflicto que les afectaba en toda su dimensión. El laudo será, con carácter general,
jurídico, esto es, fundado en derecho, pudiendo tan solo dictarse un laudo menor que en equidad, esto es, amparado en otras disciplinas del conocimiento científico distintas a la jurídica, cuando las partes lo hubieren autorizado de modo expreso. El laudo jurídico habrá de fundarse, pues, en las normas jurídicas alegadas por las partes y, al igual que acontece en el proceso judicial donde rigen máximas tales como iura novit curia, el juez conoce el derecho, o dami factam et dabo tibius, dame los hechos, que yo te daré el derecho, de no aportarlas suficiente o convenientemente, entonces el árbitro, en su caso, los árbitros, a imagen y semejanza del juez en el proceso judicial, aplicarán las que estimen apropiadas. En todo caso, según indica el artículo 34.3 los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables. Los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o un tantos laudos parciales como estimen necesarios. Todo laudo deberá constar por escrito físico o electrónico y ser firmado por los árbitros, quienes podrán dejar constancia de su voto a favor o en contra. El laudo deberá ser siempre motivado, a menos que se trate de un laudo en el que se recoja, pura y simplemente, el acuerdo al que han llegado las partes durante la tramitación del procedimiento arbitral, en cuyo caso no será precisa tal motivación por corresponder a las partes sino a los árbitros, la solución otorgada al litigio. En el propio laudo, que podrá ser protocolizado notarialmente, los árbitros se pronunciarán sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. El laudo produce, al igual que la sentencia judicial, plenos efectos de cosa J. Gada, tanto positivos o uts ejecutoriedad, como negativos o excluyentes, esto es, de imposibilidad de volver a enjuiciar el mismo objeto litigioso entre idénticas partes, y frente a él solo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, S0. Quitar la revisión conforme a lo 423 establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil para las sentencias firmes. El laudo arbitral, por tanto, será susceptible de ser impugnado a través de la denominada acción de anulación, que cabe por los motivos expresamente contemplados en el artículo 41 de la OUI y el convenio arbitral no existe o no es válido. 9. OUI no ha sido debidamente notificada la designación de un árbitro o las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 3. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. 4. Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contra. No a una norma imperativa de esta ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley. 5. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. D. Que el laudo es contrario al orden público. Os laudos, de nuevo al igual que las sentencias, serán susceptibles de EJEC. Incluso cuando contra ellos se va ejercitado la referida acción de ANO. Bien, ese caso el ejecutado podrá, eso sí, solicitar al tribunal competente siempre que ofrezca caución por el valor de la más los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la demora en la suspensión de la ejecución, condena a ejecución del laudo.